En el corazón de Florencia, una escultura monumental se alza como testigo de la grandeza del Renacimiento. Creada por uno de los genios más influyentes de la historia, esta obra captura un instante congelado en el tiempo, un momento de tensión antes de la acción. Pero hay algo más en esta obra que muchos no conocen. Un detalle sorprendente que cambia por completo la interpretación de la figura. Quédate hasta el final para descubrir el misterio oculto en una de las esculturas más emblemáticas de la humanidad. Si eres un apasionado del arte, te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos. Bienvenido. Miguel Ángel capturó la esencia del hombre pensante, capaz de convertirse en héroe a través de la inteligencia y la voluntad, en una escultura que revolucionó la representación del cuerpo humano y la narrativa bíblica. Trabajando incansablemente, con una devoción casi sobrehumana, transformó el mármol en una encarnación vibrante de la ciudad de Florencia y sus ideales republicanos. Su dedicación a la perfección anatómica y su habilidad para transmitir emociones a través de la piedra han asegurado su lugar en la historia como un verdadero genio del arte, cuya influencia resuena hasta el día de hoy. Su estatua de David, la más famosa del mundo, personifica la estética del Alto Renacimiento, la política de Florencia renacentista y la virtuosidad técnica de la escultura griega. La historia de David no se puede limitar a un adolescente rey que mató a Goliat. La estatua de David no solo es una representación del joven héroe bíblico que derrotó al gigante Goliat, es también una manifestación del ideal humano del Renacimiento. Miguel Ángel esculpió a David en el momento previo al combate, capturando una tensión interna y un enfoque determinado en sus ojos que reflejan no solo la valentía, sino también la inteligencia y la reflexión estratégica. Esta escultura se convirtió en un símbolo de la defensa de las libertades civiles en la República de Florencia, representando la resistencia contra los opresores y la fortaleza interna necesaria para proteger y luchar por la justicia. A Miguel Ángel le apasionaba escribir poemas, en uno de ellos escribió: "Son de ser bruto, sé que soy feo". Esta autopercepción negativa lo angustiaba profundamente, sentía que tenía el aspecto de un mendigo, haciéndolo sentirse desconectado de su propio cuerpo. Quizás debido a este tormento interno, dedicó su vida a la búsqueda de una perfección inalcanzable. Aunque no podía cambiar su propia apariencia, se esforzó para que su escultura de David representara el ideal de la belleza masculina. Esta lucha entre su autoimagen desfavorable y su capacidad para crear obras de asombrosa belleza y perfección artística refleja una intensa batalla interna entre su vida personal y su creatividad. Técnicas de escultura. Miguel Ángel veía su labor artística como una misión divina. Para él, esculpir no era simplemente tallar el mármol, sino liberar la figura que ya residía dentro de la piedra. Esta perspectiva mística consideraba su arte como una colaboración con lo divino. Su método, conocido como non finito, inacabado, permitía que sus obras transmitieran la sensación de figuras emergiendo del mármol, como si estuvieran vivas y luchando por liberarse. Esta técnica no solo evidenciaba su maestría, sino también su profundo conocimiento de la forma y la emoción humanas. Los trabajos incompletos de Miguel Ángel proporcionan una visión detallada de sus técnicas. A diferencia de otros escultores que utilizaban modelos de arcilla y marcaban sus bloques de mármol, Miguel Ángel prefería trabajar a mano alzada, avanzando desde el frente hacia atrás. Esta práctica, aunque arriesgada por la posibilidad de errores irreparables, le otorgaba mayor libertad creativa y una conexión más íntima con el material. Las obras inacabadas de Miguel Ángel, como los esclavos para la tumba del Papa Julio II, nos muestran su proceso de trabajo. Estas figuras parecen estar atrapadas en el mármol, luchando por liberarse. Esto no solo revela su técnica, sino también su filosofía sobre la creación artística, la lucha del artista por liberar la forma perfecta de la materia imperfecta. Las esculturas de los esclavos, con sus cuerpos parcialmente emergiendo del mármol, transmiten una poderosa sensación de movimiento y esfuerzo, simbolizando la constante lucha humana por alcanzar la perfección y la libertad. Una obra particularmente destacada en el repertorio de Miguel Ángel es el Tate y Tondo, una de las pocas piezas que el maestro dejó en un estado casi completo. Este relieve circular es una joya del arte renacentista y presenta una composición íntima y emotiva que refleja la maestría temprana de Miguel Ángel. La habilidad de Miguel Ángel para capturar emociones humanas profundas y relaciones complejas en el mármol es evidente en esta obra. Incluso en sus primeros años como escultor, muestra una comprensión intuitiva de la anatomía humana y la capacidad de infundir vida a sus figuras. El Tate y Tondo muestra a la Virgen María con el Niño Jesús y San Juan Bautista. A pesar de ser una obra de sus primeros años,
Ya se pueden observar las características que definirían su estilo maduro, la meticulosa atención al detalle, la expresividad de las figuras y la fluidez de la interacción entre los personajes. Este relieve destaca no solo por su composición circular, que crea un sentido de continuidad y movimiento, sino también por la forma en que las figuras están dispuestas para interactuar de manera natural y armoniosa. La Virgen María es representada en un momento de ternura y cuidado, sosteniendo al niño Jesús con una delicadeza que parece casi palpable. Su expresión serena y amorosa captura la esencia de la maternidad y el afecto. Miguel Ángel logra transmitir una sensación de serenidad y devoción a través de los detalles finos de su rostro y la postura protectora de sus manos. Para esculpir en mármol no solo se necesita ser fuerte, sino también preciso. Imagínalo como un jenga, donde un error desmorona años de trabajo. Miguel Ángel comenzaba el proceso con un cincel puntiagudo y un mazo pesado para esculpir la forma general de la escultura. Posteriormente, utilizaba herramientas más pequeñas y delicadas para los detalles finos, refinando la superficie con una lima. Finalmente, pulía la estatua con piedras y cuero hasta lograr una textura suave y brillante. Es fascinante observar cómo la figura emerge gradualmente de la piedra. Las marcas visibles fueron dejadas por las propias manos de Miguel Ángel. En las áreas exteriores, se puede apreciar donde comenzó a esculpir con el cincel y el mazo, mientras que en zonas más detalladas como el pecho, las marcas son más sutiles, indicando el uso de herramientas más refinadas. Cuando a Miguel Ángel, a los 26 años de edad, se le encargó esculpir la colosal estatua de David, un héroe bíblico, esta sería colocada en una posición elevada sobre la Catedral de Florencia, a 80 metros sobre el suelo. Solo 2 años antes, había completado la conmovedora y bellísima Pietà en Roma, consolidándose como un maestro reconocido. Utilizó un bloque de mármol antiguo que pertenecía a la catedral y que había sido almacenado durante medio siglo. 2 escultores previos habían intentado trabajar con él, pero el mármol tenía defectos y se consideraba demasiado estrecho para producir una figura exitosa. Uno de ellos incluso había tallado un gran agujero entre las piernas, pero donde otros veían imperfecciones, Miguel Ángel veía una oportunidad. No había margen para el error. David debía estar orientado hacia un lado debido a las limitaciones del mármol. Además, debía adoptar la posición de contrapposto para que sus piernas se ajustaran al hueco existente en el mármol y ser esbelto debido a la profundidad limitada del material. La historia de David y Goliat, narrada en la Biblia, relata cómo un joven israelita derrotó al gigante filisteo con solo una honda. El punto culminante de la historia es David mostrando la cabeza cortada de Goliat ante la multitud. Tradicionalmente, los artistas habían representado a David en el momento de su victoria, triunfante sobre su adversario caído. Artistas florentinos como Donatello y Verrocchio también habían interpretado la figura de David, cada uno presentando su propia versión del héroe, a menudo mostrándolo de pie sobre la cabeza de Goliat como símbolo de su victoria. La visión de Miguel Ángel sobre la escultura de David marcó un giro radical en el arte. Al desnudar tanto literal como figurativamente al héroe bíblico, Miguel Ángel trascendió la mera narrativa histórica para infundir un significado metafórico más profundo en su obra. Por primera vez, David no se presenta en el momento de la victoria sobre Goliat, sino antes de la batalla, representando así la preparación mental y física del héroe. Esta reinterpretación es clave. El David de Miguel Ángel encarna la racionalidad y la estrategia. No se trata de la fuerza bruta, sino de la inteligencia y la habilidad táctica de David, características que representan el ideal humanista del hombre pensante durante el Renacimiento. Miguel Ángel captura a David en un momento de máxima concentración, cuando contempla el desafío inminente. Lejos de la imagen tradicional de un David triunfante y seguro, aquí se muestra como un hombre lleno de aprensión. Su cuello tenso, los músculos de sus muslos contraídos, las fosas nasales dilatadas y la frente arrugada por la preocupación. Está a punto de actuar con precisión y determinación, con una mirada calculada que revela su intensa preparación. En su mano derecha sostiene la piedra oculta, mientras la honda reposa en su hombro y se extiende por su espalda, casi invisible, subrayando que la victoria de David será más intelectual que física. El pecho de David parece palpitar de ansiedad. Como ocurre con todas las esculturas de Miguel Ángel, el espectador observa a David en un momento crucial y específico. David está en movimiento. La posición en la que se encuentra se conoce como contrapposto o contrapose, una técnica desarrollada por los antiguos griegos que confiere a la figura una postura natural y dinámica. Las líneas marcadas muestran la tensión muscular, mientras que las zonas amarillas indican los músculos relajados. La mayor parte del peso recae en una pierna adelantada,
creando ángulos opuestos entre las caderas y los hombros, lo que le confiere una sutil curvatura a ese al torso. La historia de David y Goliat es un ícono de la ciudad de Florencia. Réplica de bronce y Florencia 1502. Durante el Renacimiento, Italia estaba dividida en varias ciudades-estado, cada una gobernada de manera independiente. Florencia, recién liberada como república, se veía a sí misma como el David de Italia, enfrentándose con sorprendente tenacidad ante los Medici y la abrumadora influencia del Papa en Roma. Este punto se destacó cuando David fue colocado en un lugar secular en lugar de su destino religioso original. Encargada como una representación de la historia bíblica, en manos de Miguel Ángel adquiere un significado completamente nuevo. Las proporciones del David de Miguel Ángel no se ajustan a la norma. La figura presenta una cabeza y manos inusualmente grandes. Sin embargo, Miguel Ángel, con su conocimiento anatómico derivado de la disección de cadáveres, comprendía el cuerpo humano mejor que muchos médicos. La estatua fue diseñada para ser vista desde una distancia de 80 metros según las especificaciones originales. En 2010, una réplica de fibra de vidrio fue colocada temporalmente en el lugar donde se planeó originalmente ubicar a David, confirmando que las proporciones eran efectivas cuando se veían desde abajo. La desnudez era una representación inusual en historias bíblicas en ese tiempo, pero el Renacimiento marcó un cambio significativo en la representación del cuerpo humano en el arte occidental. Un renovado interés en la antigua Grecia y Roma condujo a una revalorización del cuerpo humano como centro de la innovación artística. Durante este periodo, la habilidad para representar con precisión la anatomía humana se convirtió en un estándar para medir el genio artístico. David presenta un ligero estrabismo, un detalle que rara vez se menciona pero que captura la atención del espectador. Las pupilas están talladas en hueco para captar la luz cambiante, intensificando la mirada de David. Miguel Ángel consideraba meticulosamente cada ángulo y siempre tenía en cuenta la perspectiva del espectador. Los detalles en su obra son simplemente extraordinarios. Uno de los detalles más interesantes es el de la vena yugular, que aparece hinchada, una característica que solo se manifiesta cuando las personas están excitadas o nerviosas. Miguel Ángel, adelantándose a su tiempo, comprendió este fenómeno mucho antes de que los científicos describieran el sistema circulatorio. Observando la estatua, las venas en la mano izquierda levantadas son finas y delicadas, mientras que las de la mano derecha colgantes son más prominentes y pulsantes, reflejando con precisión el flujo sanguíneo tal como ocurriría en nuestras propias manos en esas posiciones. Los detalles revelan la pasión de Miguel Ángel por la anatomía humana. Tuvo una voluntad de hierro para dedicar incansables jornadas a trabajar en David, en total secreto. Pasaba las noches tallando bajo la luz de velas colocadas en su sombrero. Su obsesión era tan grande que se olvidaba de comer y apenas dormía, a menudo manteniendo la misma ropa durante días. Finalmente, en 1504, presentó su colosal obra al comité de la catedral. Quedaron estupefactos por la perfección de la escultura y decidieron que ubicada a tanta altura no le haría justicia. Después de una deliberación, optaron por situarla en un lugar más prominente, la Piazza della Signoria, frente al Ayuntamiento de Florencia, donde una copia de la obra se exhibe hoy. Leonardo da Vinci, miembro del comité, sugirió inicialmente un sitio menos destacado para la escultura, una idea que fue desestimada. David es verdaderamente un coloso. Con casi 6 metros de altura y 6 toneladas de peso, requirió 4 días y la labor de 40 hombres para ser trasladado medio kilómetro desde el taller de Miguel Ángel. Desafiante, fue colocado mirando hacia el sur, en dirección a Roma, y Miguel Ángel completó los toques finales en su ubicación final. Originalmente, la honda y el tronco de apoyo estaban dorados en oro, como se puede ver en recreaciones históricas. David fue recibido con entusiasmo por los florentinos y desde el principio fue aclamado como una obra maestra y un símbolo de la República. El historiador del siglo XVI Giorgio Vasari escribió: «Después de ver esto, nadie deseará mirar ninguna otra escultura, ni el trabajo de ningún otro artista». En 1873, David fue trasladado a la galería de la Academia para protegerlo de los elementos, y en 1910 se instaló una réplica a tamaño real en la plaza. Finalmente, se retiró la hoja de higuera, permitiendo que David fuera visto tal como lo concibió Miguel Ángel. Más allá de su figura heroica, las estatuas poseen un poder que trasciende su representación inicial. Lo que para unos puede ser un símbolo de heroísmo, para otros representa la opresión. El David de Miguel Ángel ha sido objeto de controversias, pero siempre se ha posicionado como un emblema de los desfavorecidos, del perdedor que triunfa contra todas las adversidades.
Es una figura que todos podemos entender y con la que podemos identificarnos. Para Miguel Ángel, transformar a un simple pastor en la personificación de Florencia fue un momento crucial en su carrera artística. Fue un artista del mármol, dotando a su obra de una profundidad psicológica y un realismo físico nunca antes vistos en la escultura. Murió en Roma en febrero de 1564, a la venerable edad de 88 años, habiendo sobrevivido a sus contemporáneos y rivales artísticos, Leonardo da Vinci y Rafael. Sus restos fueron trasladados de vuelta a Florencia y descansan en la iglesia de Santa Croce, cerca de su inmortal David.